El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amigos y televidentes, sean bienvenidos a la emisión de nuestro programa Reflexiones, un programa que trae un mensaje de la palabra de Dios y una reflexión para que allí en familia puedan meditar un momento y compartir sobre lo que el tema y la reflexión conlleva. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Lo que el corazón anhela. Quédese con nosotros. En muchas oportunidades oímos y experimentamos la vivencia de cada ser humano y es que desea vivir en paz, en armonía, en amor diríamos, con todos los seres, porque ese es el deseo de que tengamos una vida agradable, una vida bonita, una vida que transcurra en la mejor paz. Pero desafortunadamente no es así. Tristemente, la mayoría de personas tiene angustias y pasa por sufrimientos, algunos por su manera de vivir, pero otros porque se los ocasionan otras personas. Sin embargo, en el plan de Dios, en la vivencia de Dios, eso no existe. Él quiere precisamente eso que anhelan las personas. Él desea eso que precisamente anhelan muchas personas, pero hay otras que no lo hacen. Sin embargo, en el capítulo 5, en el versículo 22 del libro de Gálatas, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, contra estas cosas nada puede actuar. Entonces dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces Dios empieza a proporcionarnos herramientas para tener eso que deseamos la mayoría de los seres humanos: paz, que necesitamos tranquilidad, que necesitamos una vivencia muy especial. Pero muchas veces el egoísmo busca únicamente el bien de cada ser. Nada más hay que mirar lo que sucedía o lo que sucedió el 24 y algunas veces el 31 de diciembre. Unos carros con volumen altísimo, pero muy alto, un volumen para una cuadra, pero con seguridad en esa cuadra habían personas que querían o que queríamos descansar. Sin embargo, no se proporcionaba esa paz. Ahora, dice el Señor, el fruto del Espíritu. Y ese Espíritu es escrito en la palabra con letra mayúscula, lo que quiere decir que es el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto está compuesto por amor. Amor.
en sus diferentes manifestaciones. Ese amor que hay en las familias, entre los padres y los hijos. Amor filial. Ese amor que hay entre las personas, que es amor fraternal. Ese amor que hay entre la pareja, que finalmente se convierte ya con los años en amor filial, pero que es el amor de pasión, el amor eros. Y lógicamente el amor de Dios, el amor ágape. De lo que tiene por dentro. Cuenta la historia que la psicóloga del colegio iba a dar una conferencia a los alumnos de último grado. Ya era el mes de noviembre y estaban ya prestos casi a graduarse. Así que ella los reunió a los 6 grupos que habían en el coliseo del colegio y allí ubicaron las sillas y ella delante de todos colocó una mesa con su silla y llevó una naranja y un vaso. Lo colocó allí enfrente de todos y partió la naranja en la mitad y tomó un exprimidor y preguntó: ¿ustedes qué creen que va a salir de la naranja? Un joven alzó la mano y dijo: profesora, pues de lo que tiene por dentro. Dijo: ¿y qué tiene por dentro? Dijo: pues jugo de naranja. Dijo: ¿seguro? ¿Será que no sale jugo de mandarina? ¿O será que no sale jugo de guayaba? ¿O será que no sale otra clase de jugo? Dijo: no, profesora, va a salir jugo de naranja. Dijo: ¿estás plenamente convencido? Dijo: sí, profesora, porque la naranja brotará, dará de lo que tiene por dentro. Y la profesora asintió con su cabeza y le dijo: muy bien. Exprimió la naranja, salió el jugo y les mostró a ellos y les dijo, exacto con lo que dijo su compañero, de lo que la naranja tiene por dentro, y cuando se exprimió fue de lo que salió de ella. Y luego dijo: sucede lo mismo con cada uno de ustedes. De lo que tienen dentro es lo que va a producir o lo que va a salir de ustedes. Por eso la necesidad de alimentar su corazón con cosas buenas, con cosas agradables, con cosas verdaderas, con respeto y con amor hacia los demás. Porque si ustedes permiten que su corazón se llene de amargura, de dolor, de gritería, de enojos, eso saldrá y eso será lo que ustedes mostrarán hacia los demás. La necesidad de tener un corazón sano y de tener un corazón lleno de buenas intenciones. Porque todo esto que ustedes tienen por dentro es lo que va a salir de ustedes hacia los demás. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que haya en cada corazón será lo que saldrá por nuestra boca, sea bueno o sea malo. Reflexionemos. Y el amor ágape es un amor dado por Dios. Es un amor para las personas que me rodean. Aún personas difíciles de amar por su manera de actuar. Pero cuando abrimos el corazón y se lo recibimos a Dios, ese amor crece, ese amor florece y ese amor sostiene nuestras vidas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos
es el amor. Ese es importante. En sus manifestaciones nos va a hacer mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores empleados, y eso va a proporcionar que demos paz y armonía en donde nos reunimos. Pero luego sigue diciendo el Señor en su texto, dice, amor, gozo. Puede ser que pasemos por momentos difíciles y entonces no hablamos de alegría, que es euforia, que de pronto son gritos, que de pronto son aplausos. No, es tener el gozo del Señor en el corazón. Aún en momentos de dolor, aún en momentos críticos, aún en momentos en los que alguien diría, pero ¿cómo puede? Saber que Dios tiene el control. Saber que Dios está dejando que suceda lo mejor. Y en medio de ese dolor, porque es imposible que no exista el dolor en la pérdida de un ser querido, en una situación difícil, en una enfermedad, pero el gozo es el saber que Dios tiene el control. Luego dice paz unos con los otros. Y qué bueno que vivamos en paz. Luego dice paciencia, ser tranquilos, saber esperar. Si hay cosa difícil es esa, esperar. Pero cuando la paciencia llega a nuestra vida, podemos enfrentar circunstancias difíciles, pero sabiendo esperar, sabiendo llevar el ritmo de la vida y sabiendo que siempre habrá un momento, que Dios tiene un momento para cada cosa. Cada cosa tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, dice Dios en Eclesiastés, y tantas otras cosas más. Entonces vivamos de esa manera. Luego sigue diciendo benignidad, ser buenos, servirle a los demás. Pero luego dice bondad. ¿Cómo actúa usted? Si es empleado y está detrás de una ventanilla, ¿cómo recibe a las personas que llegan frente a usted? Cuando tuve la oportunidad de atender gente por mi profesión, miraba siempre la persona. ¿Qué mira usted cuando está detrás de esa ventanilla? A veces estamos cansados, pero la persona necesita esa atención. Y eso es lo que necesitamos, que el Señor nos dé esa bondad para poder recibir y decirle a la persona qué necesita. Luego dice mansedumbre. Hace unos días me refería a la altivez. No ser altivos. Al contrario, entre mayor sea mi cargo, más humilde debo ser. Entre mayor sea mi responsabilidad, más sencilla debe ser mi actuación. Porque así voy a entender más a las personas. Y luego dice el Señor que tenemos que tener templanza, dominio propio. Saber decir no cuando tenemos que decir no. Y saber decir sí cuando tenemos que decir sí. Y dice el Señor, contra estas cosas no hay ley. O sea, viviendo de esta manera, tenemos segura la voluntad de Dios. Vivamos de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender qué es lo que el corazón anhela, qué es lo que Dios quiere también que fluya de nuestro corazón. Y vemos cómo la palabra nos habla del fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Y dice que contra esto no hay ley. ¿Por qué? Porque es el anhelo y el deseo del Espíritu que se produzca en cada ser, en cada persona, en cada ser humano, ese fruto y que empiece a manifestarse hacia los demás.
para que entonces podamos cumplir ese anhelo y ese deseo del corazón de nuestro Dios. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comudesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Viva y crezca con Comudesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado Cada terreno, un corazón. Quédese con nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, encontramos las palabras del Señor Jesús y unas parábolas, enseñanzas que Él daba y que tenían un significado especial e importante. Muchas veces eran comparaciones o símiles que Él daba para que la gente entendiera, pero muchos de pronto, por la forma como lo hablaba, no lo entendían, y era también porque había dureza en el corazón de ellos. Por eso, en esta oportunidad, este tema, quiero llevarlos a que entendamos que cada uno de los terrenos que nombra esta palabra es un corazón. Y aquí dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, en los versículos del 1 al 6. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. En la primera parte que el Señor está hablando de un terreno como el camino. Dice que la semilla cayó junto al camino. El camino es el lugar que se forma o la senda que se forma a raíz de que la gente pasa por allí, o también que es fabricado para que la gente recorra por ese lugar. Entonces podemos ver que un camino en tierra es algo que se endurece. A medida que se va pisando, cuando pasan las personas, pues pisan. Y a medida que se va pisando ese terreno, se va volviendo un terreno duro. Se va volviendo un terreno que no es fácil para la siembra. Y cuando dice la palabra que esa semilla cayó en el camino, junto al camino, vinieron las aves y la comieron. ¿Por qué esa semilla cayó allí? Porque el sembrador lanzaba la semilla. Y al caer junto al camino, aquella semilla no pudo penetrar esa tierra. No pudo penetrar ese lugar para poder desarrollarse y producir fruto. Entonces, esa semilla es la misma palabra de Dios. Y ese terreno es el corazón de los seres que muchas veces están endurecidos por diferentes circunstancias de la vida, por situaciones difíciles, tal vez por experiencias amargas, y se endurece ese corazón. Entonces, cuando la palabra de Dios llega, no encuentra cómo arraigarse. Y dice la palabra que vinieron las aves del cielo y la comieron. Cuando una semilla no profundiza en tierra, viene y queda en ese lugar, sobre el lugar. Y las aves ven esa semilla y la comen. ¿Por qué? Porque las aves se alimentan de frutos y semillas. Entonces, al ver esa semilla que no profundizó en la tierra, que no pudo enraizarse, pues se la comen. Y la palabra de Dios, que cuando viene al corazón de alguien que tiene el corazón como ese terreno del camino endurecido, un corazón que ha sido lastimado y por eso se ha cerrado, se ha endurecido, se
se ha quedado sin querer que nada llegue a él, entonces la semilla, que es la palabra de Dios, no podrá dar ningún fruto allí. Luego dice, pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. La otra semilla cayó en pedregales, un lugar lleno de piedras. No había profundidad, no había lugar para que la semilla penetrara profundamente y se arraigara. Entonces es algo que llega a un corazón, también un corazón de piedra, un corazón que está lastimado, un corazón que ha sido endurecido por las situaciones de la vida, por circunstancias muchas veces ajenas a la persona, pero que han lastimado su corazón y lo que ha hecho es endurecerlo como una piedra. No me acuerdo. Un ministro muy respaldado por Dios, muy usado por Dios, en una iglesia en la cual ejercía su ministerio muy bien, tenía siempre una carga en su corazón, un peso que no le dejaba vivir tranquilo. Y era un pecado que había cometido en el seminario cuando estaba formándose. Y siempre lo recordaba. A su iglesia llegó una persona, llegó una mujer que le manifestó que ella vivía muy bien, vivía muy santamente y en oportunidades tenía la bendición de hablar con Dios y de ser formada e instruida. Un día el ministro la llamó y le dijo, hágame un favor, la próxima vez que se encuentre con Dios, pregúntele por el pecado que yo cometí en el seminario. Y ella le dijo, bueno, sí, yo le voy a preguntar. Pasó el tiempo, unos días, y la mujer volvió a la iglesia. Y enseguida el ministro se vino y le preguntó, ¿qué más? ¿Se encontró con Dios? Y la señora le dijo, sí, me lo encontré. Ah, bueno, ¿y habló con él? Sí, hablé con él. ¿Y le preguntó por mi pecado? Sí, hablé con él y le pregunté por su pecado. ¿Y qué le dijo? Me dijo, no me acuerdo. Nosotros somos los especialistas en guardar las equivocaciones, en guardar las cosas que nos han hecho daño o que ha dicho alguien o que alguien pensó de mí. Pero Dios, que nos perdona todas las cosas, olvida las cosas malas y nos perdona. En el capítulo 4, versículo 32 de la carta a los Efesios dice, antes, sed sobrios, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dios todo lo perdona si vamos con un corazón arrepentido. Reflexionemos. Entonces, esa semilla, que es la palabra, viene a ese corazón como un pedregal, y de pronto la persona recibe esa palabra gozosa, recibe con gozo la palabra, le parece muy interesante, le parece muy bien la palabra, pero ¿qué pasó? Dice que como no tiene raíz, porque no permite profundizar esa palabra en su corazón, sino que esa siembra se vuelve de corta duración, o sea, no va a perdurar mucho allí, por lo que no tiene profundidad la semilla, sus raíces no profundizan. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de esa misma palabra, entonces viene la crítica, entonces, ay, usted se cambió de religión, ay, usted se volvió esto, pero no entienden que la persona está empezando a tener una transformación dentro de ella. Pero como no tiene raíz, como no se ha enraizado bien, entonces, ¿qué pasa? Ese corazón se cierra nuevamente y
la palabra no puede profundizar y encuentra como una piedra de tropiezo para su vida, y la persona entonces ya aquello que le había parecido hermoso, gozoso, entonces lo deja de lado y vuelve a su vida antigua. Luego nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, en los versículos del 7 al 10, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Luego viene esa palabra que llega a un corazón lleno de espinos, o un corazón que está lastimado. Pero ¿qué sucede? Este es el que oye la palabra, el corazón que oye la palabra, pero al afán de este siglo, el engaño de las riquezas, las situaciones que vive, le impiden permanecer firme en la palabra que recibió. Ese es el terreno lleno de espinos. Y allí la semilla llegó y empezó a desarrollarse. Pero ¿qué pasó? Dice que los mismos espinos crecieron junto a ella y ahogaron aquella semilla. No la dejaron producir el fruto para el cual fue enviada. Entonces, la persona, el terreno que es comparado con los espinos, es ese terreno también que tiene afanes. Es ese terreno que hay muchas circunstancias en su vida que le temen al qué dirán, que le temen a que la persona la vean de pronto salir de un grupo de oración o de una célula donde se está compartiendo y la persona dice, no, es que el afán, es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchas... Y empieza a ahogar esa palabra que se le dio, esa palabra que con gozo la recibió tal vez y que le pareció interesante, pero que tal vez a esas circunstancias y a esas situaciones de premura, de lo más importante, de colocar prioridades en su vida, hacen que esa semilla sea ahogada y no produzca fruto. Y el último terreno, el terreno abonado o la buena tierra, que dice la palabra, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, esa es la tierra abonada, ese es el corazón que está dispuesto para recibir la palabra y no le tiene temor ni al que dirán, ni a los afanes del mundo, ni tampoco a la dureza de su corazón, sino que es ablandado por el mismo Espíritu Santo y la persona recibe la palabra. Esa palabra fue sembrada en buena tierra y esa palabra se empieza a enraizar, empieza a reproducirse dentro del corazón y empieza a traer gozo y transformación a la vida de esa persona. Y entonces esa persona quiere que los demás también escuchen esa palabra, reciban esa palabra con gozo, porque entendió la palabra, porque la recibió y la entendió, entonces la palabra pudo penetrar en ese terreno abonado y dar fruto. Y dice la palabra que dio fruto a 100, a 60 y al 30 por uno. El Señor quiere que recibamos su palabra con un corazón dispuesto, con un corazón que le cree, para que entonces la semilla de la palabra se desarrolle en nuestro corazón y empecemos a dar el fruto que Él quiere ver en cada uno de nosotros. Cuando se nos comparte la palabra o a través de este programa de reflexiones que emitimos y llega la palabra a su corazón y su corazón está dispuesto, tenga la plena seguridad que esa palabra, que es espíritu y es vida, va a producir un cambio y una transformación en usted. Es solamente permitir que entre en su corazón, que el terreno de su corazón, amable televidente, sea un terreno abonado, sea un terreno donde la semilla cae y produce fruto. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les continúe bendiciendo.